Bienvenidos a las juezas, las demandantes, la señora Ornella y la señora Estíbaliz. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Y las demandadas, la señora María Teresa y la señora Elsa. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. Señora Ornella, ¿cuál es su demanda y contra quién? Vengo a demandar a la familia del padre de mi hija porque su papá es un delincuente y no quiero que la vea más y la familia lo ha encubierto. ¿Qué edad tiene su hija? 3 años. ¿Es chiquitita? Sí. ¿Y por qué dice que es un delincuente? Porque el padre de mi hija, bueno, siempre ha tenido la misma conducta, es una persona que ha robado, ha tratado de matar a un carabinero, o sea, dentro del mismo asalto, maneja armas. ¿Y este señor tiene antecedentes penales? Sí. O sea, ha estado en la cárcel, y en forma reiterada, no es que cometió un error o cometió un ilícito y después se rehabilitó, sino que constantemente está volviendo. En realidad ha vuelto por otro tipo de causas, según lo que yo me he enterado por los RIT de las causas que él tiene. ¿Y usted lo conoció en esas mismas circunstancias? ¿Hace cuánto que lo conoce? Yo lo conocí en el año 2004, ¿Ya? si no me equivoco, pero yo lo conocí en otro aspecto. Yo me enteré después de todo lo que era Nelson. ¿En qué aspecto lo conoció? Yo lo conocí trabajando, él era suplementero y me entregaba, digamos, a mí en el negocio. ¿Era el caballero que le llevaba el diario a su casa? Mire, como de película. Claro. Se veía una persona bastante decente, empecé a conversar con él, empezamos a ser como, entre comillas, conocidos. Y bueno, un día salí con él y bueno, se presentó la oportunidad, no sé, como de tener feeling entre nosotros. Pero, a ver, ya, uno conoce a alguien, ese alguien le agrada, le es atractivo, empieza a salir, pero cuando las relaciones avanzan y se ponen más serias, como para llegar a tener un hijo, si es que fue así en términos, si fue respetando los tiempos prudentes, uno empieza a conocer a los amigos, a la familia, lo que hace, quién es, y cuando ya uno conoce bien a la persona, uno puede llegar a decir, estoy enamorada o no estoy enamorada. Y cuando sucede eso, uno puede pensar en un hijo. Claro. Bueno, te cuento. Yo empecé a salir con Nelson y al tiempo después me enteré de todo su pasado en ese momento, ¿sí? De lo del carabinero, de lo del robo y todo. ¿Él se lo cuenta o usted se entera de otra forma? No, él me lo contó. Me lo contó, digamos, como un hecho. ¿Y qué le pasó a usted que no corrió rápidamente después de escuchar esa historia? La verdad, yo le creí que él podía ser una persona distinta a lo que había sido y que había sido un error en su vida. Así me lo manifestó él, como que todo había sido un error que él había cometido. Entonces, bueno, la situación se fue dando, empezamos a salir, yo conocí a su familia. Él nunca pudo conocer a mi familia por completo porque a mis papás nunca les pareció una persona adecuada. Y bueno, después nos fuimos a vivir juntos, todo esto sin que mis papás se enteraran. Nos fuimos a Argentina. Y bueno, con el tiempo allá, después de un buen tiempo mi hija nació. Allá yo trabajaba, Nelson no podía porque en realidad él tenía una causa pendiente en Chile y estaba indocumentado en Argentina. ¿Y cómo se fue a Argentina entonces? ¿No se fue en avión ni por el paso fronterizo en auto? Sí, cruzó adecuadamente porque lo hizo en el tiempo correspondiente, que él lo podía hacer. O sea, lo hizo antes de que tuviera la prohibición, antes de que tuviera un arraigo. O una orden de captura, no sé qué era, cuál de las dos cosas fue primero. Claro. Ya. Y después entonces no podía volver. Claro, no podía volver. Y ahí, bueno, tratamos de salir siempre adelante, como pareja, digamos... ¿Y ahí cuánto tiempo había pasado ya desde que lo había conocido usted? 3 años, 2 años, 9 meses. ¿Y durante todo ese tiempo que estuvo con usted se portó bien, o no? Sí, es que Nelson tuvo un accidente a los 7 meses de salir conmigo. Tuvo un accidente en moto y él... Si en realidad si él quería seguirse dedicando a lo mismo, no iba a poder porque tuvo un accidente muy grande. Nelson estuvo 9 meses en silla de ruedas. O sea, ¿usted cree que por esa razón dejó de delinquir? Probablemente. ¿Y por qué termina la relación?
porque yo me cansé de ver todo lo que veía, de que mi hija tuviese que estar expuesta a todas las situaciones que pasaban en mi casa y que yo tenía que, entre comillas, permitirlas porque yo estaba con él. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, que las noches eran días, que se fumaba marihuana fuera de mi casa todo el tiempo, la niña adentro, los amigos, el tipo de amistades con las que él se juntaba, cosas que mi hija no tenía que ver. Por ejemplo, que él saliera afuera con la niña y me dijera, ay, no, si yo no voy a fumar, pero todos sus amigos estaban fumando marihuana. Una bebé de 3 meses, de 4 meses, no debe sentir esas cosas, no las puede asimilar como normales en su entorno. No. ¿Y es usted entonces la que toma la decisión de esto se acabó? Sí, aparte hay un hecho bastante importante que fue reiterado y que nos enteramos mucho después, que es el abuso deshonesto hacia mi hermana. ¿Hacia usted? Sí. Mi hermana vivía con nosotros en Argentina, ella se fue cuando yo estaba embarazada. Ella vivía con nosotros y estaba ahí en la casa. ¿Y usted no se enteró en su minuto, en esa época? No. ¿Por qué? Porque... Si vivían en la misma casa. Yo no te actúo. Bueno, lo que pasa es que él es una persona bastante manipuladora. Todo el tiempo me tuvo amenazada. ¿Qué edad tenía usted? Yo, 19. No me vine porque, según él, yo tenía muchas cosas que perder y él no. Haciéndome al lugar que si yo me venía y contaba, le podía pasar algo a ella o a mi sobrina. Yo después de, mucho tiempo, yo me lo callé para que mi sobrina tuviera como una vida totalmente. Yo escapando. Yo salí porque me empecé a enfermar por la misma depresión. Me atacó los riñones. Ahora tengo litiasis renal. Y yo me desmayaba sola en la calle. Entonces un día llamo a mi papá, que estaban acá en Santiago, y le digo, necesito irme. Con la excusa de que yo estaba mal como de salud. Y ahí me vengo y mi hermana aguantó un mes y se vino conmigo. ¿Y cuándo decide contarle esta historia a su hermana? Mucho después. ¿Por qué? Bueno, Nelson vuelve, cae preso. Y luego de eso él exige ver a mi sobrina. Pensando que a lo mejor lo podía hacer solo conmigo, yo lo seguí callando. O sea, yo decía, total, es su papá, nunca le va a hacer nada. No la voy a dejar que siga. Involucramos a una menor de edad, son supuestos suyos, no tiene ni una prueba al respecto, y lo que usted está haciendo es una imputación gravísima. No grave, gravísima. Existen antecedentes documentados. Pruebas irrefutables. Y esas pruebas se presentan en el tribunal. Y cuando un tribunal lo condena, podemos hablar de la comisión del delito. Antes, en nuestro sistema, hay una presunción de inocencia. Y quien vulnera esa presunción, imputándole en delito a una persona, comete el delito de calumnia. Por su propio bien, guarde silencio y si tiene algo de qué decir, dígaselo al tribunal. Le voy a pedir a la experta en esto, que es la psicóloga Marina Signorelli, que ingrese para que nos ayude a evaluar no solamente eso, sino también el contexto familiar. Señora, usted aún no siquiera han abierto la boca. Sé que son las abuelas, la abuela paterna. Abuela paterna. Vamos a hablar ligerito, pero antes quiero aclarar este tema. Bienvenida, ¿cómo estás, Marina? Muy bien, gracias. Estoy hablando de esto porque creo que la gente tiene que aprender que no es tan fácil llegar y imputar cosas o hacer acusaciones al voleo, que estas deben hacerse en forma seria en los tribunales y que es la forma en que se va a obtener además justicia, que la justicia real es esa, que alguien reciba la sanción que corresponde, más que desacreditar públicamente a otra persona. Sin embargo, me llama la atención, y eso quiero que tú la aclares si es concordante o no, la falta de emoción en los relatos. Parece un relato sacado no sé, un relato de un fiscal, de hechos.
puede ser que al contarlo muchas veces, la carga afectiva de alguna manera escinda, se divida y lo tomas como un relato. Ahora, lo que llama la atención más que eso es que se utilice con otro fin, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, lo que estamos poniendo sobre la mesa es la relación de una pequeña con su abuela. Sí. Más allá de lo que le pasó a mi familia con otra persona. O lo que me pasó a mí. O lo que me pasó a mí exactamente con una persona. Lo importante es saber qué es lo que le puede pasar a la pequeñita o no le puede pasar con la abuela, que es lo que queremos comentar ahora. ¿No se condice eso con los hechos reales? A ver, cuando una persona tiene una historia así, creo que no es tan fácil llegar y contarla. O podría a veces suceder que alguien tuviera ansias de contarla en cada instancia en que la que pudiera o le fuera posible. Puede ser que nunca fue escuchada, pero ahí sí tendría el correlato emocional que tú señalaste al principio. Si es primera vez que lo cuentas claramente, va a haber una persona mucho más afectada. Ahora, si es que lo ha contado muchas veces, puede ser que se presente así, pero no a raíz de otra situación, ¿no? O sea, uno puede venir a acusar que me pasó esto y que lo he contado y que quiero que hagan algo, como tú bien lo dijiste, porque me pasó esto tan terrible. Pero no a raíz de otro fin que tiene... O sea, que podríamos haberlo omitido y no cambia nada la historia. Porque tiene que ver con la abuela y con el bien superior, que es una pequeñita que puede tener una relación finalmente con una persona que al parecer la quiere. Ahora hablemos del contexto de la cédula, que significa una familia. Porque tenemos una familia que está acá con la abuela paterna. ¿Usted cuál es la relación? Soy la tía. La tía de este señor. La hermana de ella. Ya, la... Sí. La ¿Cómo se llama? Tía abuela. ¿Cómo se llama? Tía abuela. Sí. La abuela paterna, la tía abuela. Y tenemos un padre que tenemos muy malos antecedentes de ese padre y que sin perjuicio que los otros antecedentes pueden ser, y según lo que ya dice la sentencia judicial, son reales. Si el padre fuera una muy mala influencia para su hija, si fuera un personaje que no quisiéramos en la vida de ningún menor, no obstante, la abuela y la tía abuela están muy interesadas en verlo. ¿Hay alguna relación, algún impedimento o pueden separarse? Se podría de alguna manera llegar a un acuerdo para que esta mamá esté tranquila, porque se entiende absolutamente que si efectivamente ha tenido una pésima experiencia y si es que realmente ha sucedido todo lo que ella relata, se entiende que esté un poco aprensiva en relación a su pequeña. Sin embargo, se pueden tomar los resguardos y lo hemos visto en caso de que se pueda acceder, digamos, a visitas con la pequeña, a lo mejor cerca de alguien que pueda cuidar en unos primeros momentos para asegurarse que está en un ambiente adecuado. ¿Lo han planteado así o simplemente se le ha prohibido a usted acercarse al hijo? Porque lo que ella quiere es que su hijo no vea a la niña y creo que tiene razones de peso para ello. Y que nadie la vea, tampoco yo. Tampoco usted. Yo no veo a mi nieta del 21 de diciembre. ¿Y a usted le interesa que su hijo también tenga contacto con su nieta o usted está de acuerdo con ella y que no sería lo mejor? Yo vengo por mí. Yo vengo por mí porque ellos tienen un juicio aparte. Ella también, por lo que ella relató, también tiene un juicio aparte, una demanda en contra de él. Eso ellos lo tienen aparte. Yo vengo por mí porque yo quiero ver a mi nieta. O sea, si esta señora le permitiera ver a su nieta, usted... en cualquier circunstancia. No implica que vaya a ver a su hijo. Es que si lo que a mí me dicen, si tengo que verla una vez a la semana en una plaza, en presencia de ella, si ella me lo permite, yo lo acepto. Si tengo que ir a la Ese es el ámbito de seguridad que es el que tú hablas, ¿o no? Tenemos aquí una persona entonces que es capaz de flexibilizar, de acceder a la norma o a la petición que se establezca con el fin superior en el fondo, que es establecer una relación emocional con su nieta. Sabemos el factor protector que puede tener una abuela por sobre un niño también. Entonces también hay que ver qué beneficio tiene esta pequeña al relacionarse con un adulto que no es su mamá, que también la quiere y la va a cuidar.